asignan nuevas tareas en las que espera que Diego Ramírez siga creciendo profesionalmente, tareas que por cierto no se especifican y que en este momento ni siquiera se saben. Tocayo, buenas noches. Tenían que buscar un chivo expiatorio. Pues es un signo de que lo que parecía, no, en América no hay crisis, no, sí hay preocupación, y esto es un signo. La estructura de América, a mí me tocó estar que esta administración antes, previo a ellos, y era directamente el presidente operativo, el presidente deportivo, el presidente del comité de fútbol y el señor Azcárraga. Correcto. Ahora se ve que Baños puso un escalón abajo, él puso una persona ahí y todos sabemos que pues, el hilo se rompe por lo más delgado, sí. Y en este caso alguien tenía que pagar las consecuencias de estos malos resultados, digamos del mal inicio. Yo siempre he pensado que se va a revertir la situación porque veo un gran plantel, pero bueno, pasó esto, sucedió y es una ruptura en un nivel más abajo de la presidencia, ¿no? Bueno, con el saludo para todos, si les parece, porque tenemos a León Lecanda, que está ahí pegadito a la América todos los días y que nos puede contar de primera mano quién tomó la decisión, por qué es Diego Ramírez, por qué solo Diego Ramírez, podrán preguntar otros, quién va a llegar en su lugar, los demás están advertidos, condicionados, presionados, en fin, hay un montón de preguntas al respecto de esta decisión que se ha tomado. León, buenas noches. ¿Qué nos puedes contar? Ya ha avanzado básicamente todo el día, a estas horas de la noche, de todo lo que se vivió hoy en Cuapa. Sí, Ricky, fuerte abrazo. A ver, claramente se había tensado la cuerda en el Club América. Los resultados del año 2025 no habían favorecido para nada a el proyecto deportivo que había conquistado un histórico tricampeonato. No hubo refuerzos en el mercado invernal de hace un año y ahí comienza un poco la debacle. Jugadores que terminaron el ciclo y no salieron a tiempo, futbolistas que tenían contratos muy largos, con salarios muy altos y que no pudieron ser vendidos en su momento o ahora. Y el mismo hecho de que los refuerzos no llegaron en tiempo en este mercado invernal o incluso de que la inversión de cerca de 28 millones de dólares del verano pasado pues no ha cuajado como se espera en Cuapa. Y hablo de Alán San Maximán, Alexis Gutiérrez, José La Pantera Zúñiga y también Isaías Violante. Ninguno ha sido una solución inmediata, un jugador de impacto para América. El hecho de que en este mercado invernal en particular el equipo tuviera varias necesidades implicaba lo mismo para la directiva, la necesidad de vender. Y lo cierto es que al no poder negociar jugadores como Javairo Dilrosun, Igor Lichnowsky, Kevin Álvarez, que en su momento podía haber salido a León, el caso, por supuesto, hoy por hoy de Víctor Dávila, la no renovación de un jugador canterano como Ralph Forquín, que saldrá libre sin minutos en este semestre, en el próximo verano, fue sumando al entorno negativo. Ha sido una decisión en donde, como bien dicen ustedes, se corta el hilo por lo más delgado y era antes que la caída del presidente deportivo Santiago Baños o del propio entrenador André Jardine, la que iba a rodar era la cabeza de Diego Ramírez. León, sabemos quién va a llegar, qué está pensando América, van a mantener la posición esta que pareciera en algunos casos ser hasta medio un escudo, ¿no? Para no llegar directamente hasta la presidencia, en fin, no sé cómo lo estén planteando. Y si esto detiene, por ejemplo, la negociación de Vega, ¿quién la estaba llevando? ¿Era Ramírez o esta sí la opera directamente Santiago Baños? Sí, hoy hablábamos en Equipo F, ¿no? Con Ricardo Peláez, me tocó cubrir como periodista esa época de Peláez como presidente deportivo de América, en donde no tenía un director deportivo. Esta estructura sí lo tiene y va a ser ocupado por el director de scouting de las Águilas en los últimos 6 años y 5 meses. Un nombre que no estaba en la palestra. Si mucha gente decía Diego Ramírez, ¿qué hace Diego Ramírez en América? Bueno, era el director deportivo. Es Antonio Ibrahim. Eso estamos en posibilidad de confirmar. Lo dimos desde hoy por la tarde en Fútbol Picante. Y Antonio Ibrahim, que ya tiene casi 9 años de experiencia en el Club América, antes fue el jefe de analistas de video del año 2017 hasta septiembre del 2019, cuando es ascendido al director de scouting. En sus tareas esenciales estaba manejar el área de inteligencia deportiva y hacer básicamente 2 pilares. Uno, el análisis de rendimiento deportivo sobre los jugadores que ya pertenecen a la institución,
en todas las categorías, en la rama femenil, varonil, y la otra, el análisis de los perfiles de aquellos jugadores que pudieran llegar al nido. Contrataciones en donde participó en los últimos 6 años, a ver, muy puntuales, Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, por ejemplo, entre otros. Algunas que no le funcionaron, Jorge Meré y seguramente otras más, ¿no? Jugadores que no han cuajado en América. Como todo, no es una garantía que haya un escauteo para que el futbolista se adapte a un equipo con tanta exigencia como América, pero es Antonio Ibrahim el que toma el relevo de Diego Ramírez, aunque, ojo, esta es información nueva, me dicen que podría ser un interinato, Ricardo, es decir, no se descartan más cambios y en múltiples niveles en el próximo verano. Eso te iba a decir justamente, León, te saludo con mucho gusto. Eso te quería preguntar, hoy digamos que la tormenta llegó y mojó plenamente a Diego Ramírez, pero de alguna manera Santiago Baños ahí se protegió con ese puesto que él inventó para de alguna manera ser un pararrayos, ser alguien a quien le caigan primero las culpas antes que te lleguen a ti. Por un lado. Por el otro lado, de alguna manera también a Jardín lo ponen tranquilo. O sea, Jardín, mira, pues sí, nos falló tal, pero de aquí en adelante te prometemos que las cosas van a funcionar mejor. ¿Esa lectura tiene sentido? Sí. ¿Y cuál es el apoyo que tiene Baños para no pensar que en la siguiente sacudida sea él el que salga? Sí, por ahora Baños ha perdido a su brazo derecho, un hombre de toda su confianza como Diego Ramírez, que participaba desde luego en las negociaciones, en renovaciones de contrato, en todas las necesidades del futbolista, del primer equipo, sobre todo, como un enlace con el propio entrenador. Sé que hubo diferencias. No una ruptura, no una pelea personal entre Andrés Jardine y Diego Ramírez, pero sí diferencias importantes porque uno, el directivo, le cuestionaba al entrenador ya la táctica, el cambio de sistema, torneo a torneo, las decisiones en cambios en el terreno de juego, la falta de resultados, claramente, ¿no? Y me dicen a mí que en un momento dado Diego Ramírez hubiese puesto a Andrés Jardine como, pues justamente, ¿no? El hombre a salir de la institución. Y por el otro lado, el entrenador le cuestionaba justo la planeación deportiva, el decir, a ver, si sabíamos desde el verano que teníamos muchas necesidades y el equipo quedó eliminado el 29 de noviembre en los cuartos de final con Rayados, Héctor, pues tuvo todo el mes de diciembre para traer refuerzos. Claro. Y el primero llegó el 4 de enero, Rodrigo Dourado. Ya había 18 días de pretemporada. Entonces, América hoy no ha cerrado a Rafael Veiga. Y ahorita hablamos de ese tema porque todo el mundo dice, pues, ¿qué está pasando en el club, no? El presupuesto no es el de otros años, lo he comentado extensamente, y para eso necesitaba consolidar ventas que no se lograron establecer. No es responsabilidad única de Diego Ramírez, está compartida, ¿no? Jugadores, técnico y los dos presidentes, tanto Santiago Baños como Héctor González Iñárritu, pero lo cierto es que iba a rodar una cabeza pronto y repito, esa tenía que ser la del hilo más delgado. La gente se acuerda del tricampeón de Jardine, no del tricampeón de Diego Ramírez, ¿no? Perfecto, Lion, te mandamos abrazo. Gracias. Bueno, pues todo esto de cara al partido del fin de semana ante Necaxa, deciré, está claro que en América están enojados, porque si no, pues no destituyes a tu director deportivo, ¿no? A mitad de semana, de cara a un partido como el que tienen este. Sí, por supuesto. Buenas noches, lo hablamos reiteradamente. En ocasiones existe el blindaje para que no llegue directamente el cortar cabezas y destruir una estructura. Le preguntaba yo a Ricardo, porque amablemente nos lo describías el organigrama del América. Y yo decía en la mesa que tú habías hecho el modelo de cómo funcionaría el América porque fue muy, muy fructífero. Diego Ramírez era el que simplemente sostenía por todo lo que él mantenía en cuanto a relación o el enlace entre la directiva y el cuerpo técnico. Y después, Santiago Baños es el que ejecuta solamente. En esta cuestión, la presión para el América es muy grande, es muy alta porque no han tenido buenos resultados. Después de mantenerte todo el tiempo en la cima, evidentemente ser tricampeón, llegar a una final y perderla parece tetracampeonato, te habla de que siempre están en la mira el América. Ahora, para mí creo que es parte fundamental que para seguir manteniéndote ahí tenga que suceder este momento. Es muy positivo lo que tiene que suceder. No estoy diciendo que estoy a favor de cortar cabezas, no, ojo, simplemente sucede porque es natural que los ciclos se terminen y es un llamado de atención. A mí lo que me llama la atención es que se van primero con este blindaje, entre comillas, y no se van con Jardín, que para mí ha sido como que ha estirado de más, se le ha cuestionado, pero uno ganó en la cancha el tricampeonato y otro simplemente en la gestión. ¿Qué pesa más?
pues aquel que da la cara, ¿no? Que es el primera instancia, que es el entrenador. Ese es mi problema principal. Yo ni siquiera conozco a Diego Ramírez, no tengo nada a favor de él, mucho menos en contra. Mi problema es por qué a Diego Ramírez nunca se le aplaudió en los éxitos, pero es al primero al que echan en el fracaso. Me parece injusto, me parece que lo están usando. Un chivo expiatorio, sí, por claro. supuesto. Lo están sacrificando a él por otros, porque es más fácil echar a Diego Ramírez que a Santiago Baños, a Héctor González Iñárritu, a André Jardine. Mi Richard, mi conclusión es que te faltó tener o poner a un director deportivo. Sí. Quizá ahí seguirías en el América. A ver, quizá ahí estarías, lo habrían echado a él. Ricardo, lo dijo mejor y más claro, Sergio. Ahí va. Te faltó poner va. a un director deportivo, mi Richard. A ver, vamos a contar un poco de historia. Dale. Cuando me toca llegar a la América como presidente deportivo, porque ese era el puesto, presidente deportivo, había un presidente operativo, que era John de Luisa y el señor Azcárraga. Al año cambia, John de Luisa sube al presidente del Comité de Fútbol de Televisa y entra Pepe Romano como operativo. Entonces queda el señor Azcárraga, John de Luisa y después las dos presidencias. Claro. Me toca elegir a un cuerpo técnico y traigo al Miguel Herrera con Santiago Baños de auxiliar y con Diego Ramírez de auxiliar. Ahí los conocemos. Entonces ellos hicieron su trabajo como cuerpo técnico. Se ganó el título, el 2013, ¿se acuerdan? Todo perfecto, todo maravilloso. A la selección. Después nos vamos a la selección, ahí pasaron otras cosas en Brasil, nos fue muy bien en Brasil, pero bueno. No era Miguel, penal, Miguel no se era quedó en la selección y yo me quedé en el América. Ya vino Mohamed y todo. La estructura era así. Ahora, quiero el segundo punto, sí darle importancia al área operativa. El área deportiva elige al técnico y junto con el técnico, con base en un presupuesto, traen a los jugadores. Pero el dinero pasa por el área operativa. Entonces aquí hay una responsabilidad también operativa en que no pueden con Dilrosun, no pudieron, en que Lichnowsky no lo pueden quitar, en que no pueden traer al otro. ¿Por qué? Porque el área deportiva no se encarga del dinero o de los sueldos y de esas cosas. Eso lo hace el área operativa, que le corresponde a Héctor González Iñárritu. Eso es lo que yo les puedo contar. Yo creo que Jardine, antes de que lo corran, se va a ir. Yo pienso que ya está un poco Pero desgastada. va a ser una salida como esta, Ricardo. La querrán vender como de mutuo acuerdo. Yo creo que al final del torneo dice León de Lecanda, en la tarde nos dijo que va a haber cambios. A lo mejor el señor Jardine dice gracias, le van a sobrar opciones en el extranjero y en México. Pero esas son dos cosas distintas, Ricardo. Sí. Uno por dignidad, porque se desgasta el speech en el vestidor hablando del entrenador. Sí, claro. Y no por el tema de las formas que utiliza el organigrama de la América para destituir a alguien y para ponerlo en el matadero, por decirlo Ahora, así. claro. Son dos cosas muy diferentes. Sí, claro. El comunicado de prensa a pie de letra, y lo leemos aquí rápido nada más, dice que, y te lo pregunto Héctor, porque dice una cosa, nosotros estamos interpretando Claro, evidentemente otra, ¿no? Dice que deja el cargo de director deportivo del Club América para continuar su crecimiento profesional a través de la implementación de proyectos de desarrollo deportivo en conjunto, entre otros con el propio Club América y con otras subsidiarias del grupo Ollamán, y luego remata diciendo: estamos muy entusiasmados por la nueva etapa de Diego y estamos ciertos de que continuaremos escribiendo historias de éxito en conjunto. O sea, te da a entender que se va sin irse del todo, ¿no? Que seguirá, aunque nosotros interpretamos que lo echaron al matadero. Ay, perdónanos porque te vamos a señalar públicamente como una parte de la gran responsabilidad de lo mal que está el equipo. Perdónanos, pero no te preocupes. Ya se va a ir Jardine. Y cuando se vaya Jardine, a lo mejor te reintegramos. Ahorita no puedes estar con Jardine porque ya está hasta la maíz de que no le traes refuerzos. Entonces, ¿sabes qué? Ahorita te sacamos. Dime tú, Ollamani, aparte del América, ¿qué otro equipo tiene? Como para pensar que Diego Ramírez va a estar operando algo de fútbol. O sea, no le ¿Qué critica otro el equipo? comunicado. Pues claro que no, hombre. Pero sí lo quitaron de su posición. Pues, claro, lo quitaron de donde... de su posición, donde de la de tenía, director deportivo. ¿Cuántos años tenía siendo aparentemente muy útil? 2021. ¿Cuántos años tenía? Ah, bueno, No, 2021. Entonces, esos 5 años le dicen, ya sabes qué, ahorita le pueden seguir pagando el sueldo y 6 Puede meses ser. o no sé, a lo mejor Entonces hasta es un movimiento lateral quizá por ahí. Claro, bueno, o mientras no te echo, te sigo pagando, a lo mejor mientras se acaba tu contrato. Lo que sí, lo que me queda claro- peor cosa. ¿Qué tal que en el verano siga la cosa mal? Claro. Y entonces Santiago Baños deja el cargo y Diego Ramírez se ha reintegrado como nuevo presidente. Bueno, se ha hablado deportivo. mucho de que habrá movimientos también en Federación Mexicana de Fútbol cuando No, pues termine el tiene que Mundial. haber, terminando el Mundial, claro. Entonces claro. pueden pasar muchas cosas. Yo lo que sí veo, de verdad lo digo con el corazón en la mano, es que todo esto que está pasando en el América ahorita es natural
me hace súper natural en un equipo que ha venido ganando, luego perdió una final. Es cierto, en el tema internacional es una deuda muy importante de esta directiva con la afición. No han ganado nada en internacional. Nada. Cuando anteriormente se ganaron con CACAF, era el más ganador, o ya le empató creo que Cruz Azul. Sí, Cruz Azul. Pero sí en el plano internacional se han quedado cortos, pero realmente ha sido una gran gestión y seguramente son cambios naturales, el desgaste natural y tendrán que venir modificaciones. De Federación lo decías, por cierto, por insinuar algo con Baños. El día que Santiago Baños se sentó en esta mesa de fútbol picante, Javier le preguntó directamente la posibilidad de Federación y Santiago en ese momento dijo no va a pasar. Bueno, el Vasco también dijo eso lo dijo sentado en esta mesa. Que no iba a estar nunca en la selección. Que ingenuo. No, ingenuo. no, lo dijo no, el Vasco dijo públicamente que el trabajo es del Jimmy. En ESPN FC. Sí, está bien. No voy a ir a dirigir selección mexicana. El Vasco también dijo de mayo. El Vasco también dijo que no iba a volver a la selección y que el técnico del Tri era el Jimmy. Correcto. Y ahí va por su tercer mundial. Ahora, así es el fútbol mexicano. En corto plazo, ¿le beneficia o le perjudica realmente al equipo esta salida? Porque al final considero que sí, porque el mensaje es interno, ¿no? Saber que en la interna se mueven cosas y que ese mensaje llega a los que son los activos, los futbolistas. A mí me parece indiferente el movimiento, de verdad, lo digo con respeto. ¿A poco creemos que Diego Ramírez decidió que venía San Maximam y se convertía en el mejor pagado de la plantilla? No, estoy de acuerdo. ¿En serio? No, pero tampoco es una persona que está sentada en un escritorio para firmar nada más. Pero es que solo las buenas son de Baños, pero la mala es de Diego Ramírez. Por eso, no sabemos el día al día, cómo él, caminando entre los pasillos de Cuapa, en la integración de los futbolistas, influye. No. Porque se supone que un ente que tiene más de 5 años en el club, claro que tiene influencia de cierta manera. No está sentado en la oficina simplemente dando la firma. No, yo no digo que no esté trabajando. Lo único que digo es que su trabajo no es el de Baños o el de González Iñárritu. Es un puesto. Él no decide las grandes contrataciones ni las grandes cosas. De mucha presión. La presidencia deportiva del club es un puesto de permanente presión. Claro. Es un puesto de exigencia total. Sí, diaria. Es un puesto difícil de gestionar a un grupo de jugadores con egos, todo lo que implica un vestidor con un técnico, traer a un técnico, elegir bien a un técnico. No es fácil, es una gran institución y creo que... Pero él no lo hizo, hay ciclos, hay tiempos que se van cumpliendo y creo que muchos jugadores ya está desgastado el discurso del técnico, ya es lo mismo discurso. Ahora, él estuvo en la gestión de Solari, sí, también, el Tano y lo de Jardín, ¿no? O sea, son tres que fue importante decidir con un consejo esas cuestiones. La presión está y no quiero, que quede claro que no es quitarle mérito ni labor a ese puesto. Que existe en el América es importante como todos los puestos de ahí. Eso, que no sea evidente decir, es que como era el menos importante le cortamos la cabeza. No. Es que eso es lo que hicieron, Desi. Pero eso es lo que hicieron. Pero hay manuales, hay protocolos. Pero cortaron el eslabón más débil. Era más escándalo echar a Jardines. Tenía más repercusión quitar a Santiago Baños. Sí, el eslabón más débil era Diego Ramírez. Pero si quitas a Baños, se cae la estructura. Por eso, era un golpe durísimo. Quitar a Santiago Baños era una sacudida enorme. Quitar a Jardín era un escándalo público. Es un joven de 44 años. Es un joven para ser directivo en el América. Es un joven de 44 años. Claro. Entonces, el eslabón más débil es más fácil hacerlo. Buena parte de todas las críticas que se hacen ahorita a la América tienen que ver con esto de que no tienen dinero para contratar, que porque no venden, el que no vende luego no pueden comprar. Esta responsabilidad no es de Diego Ramírez, esa es de Héctor González Iñárritu, porque el director operativo, lo mencionaste tú hace rato, es el que determina los salarios. Y si tú les pones salarios a jugadores que no valen lo que cuestan, después te va a costar mucho trabajo renegociarlos en otro lado. Porque solo el América, Monterrey, Tigres, Cruz Azul y uno más pueden pagar, Toluca, pueden pagar lo que el América paga. Sí. Entonces tú, en lugar de decirle al jugador, llegas al América, sí, pero vas a ganar ahorita 5 pesos. Si te lo mereces en un año, tal, te podemos subir a 8 y a 10. Pero si dices, por estar en el América, 10 pesos de entrada, pues al ratito, ¿cómo lo acomodas en algún equipo? ¿No? Y luego llegan. Eso no es responsabilidad del área deportiva. Es parte del problema que tiene América y el reporte de León Lecanda también, ya no le dio tiempo de contárnoslos ahora que se enlazaba con nosotros, pero cuenta León que la negociación que parecía muy avanzada para que Dávila saliera del club, América absorbiendo buena parte de su salario, se supone que ya estaba hoy, cuenta León que se cae.
Se cayó. Se cae esa operación, por tanto no se libera la Plaza de Dávila, por tanto lo de Veiga tendría que seguir esperando. No, yo creo que ahí, Ricardo, no sé tú qué opinas del área deportiva. Perdón, se cayó lo de Colo-Colo, lo siento, Víctor, te voy a retirar de tu registro ahorita, te voy a dejar como Lichnowsky ahí entrenando juntos y voy a traer otro jugador. Pero no, ya el tema Rosso ya se fue. El tema es que es como cuando ni modo, corres a ni un modo, técnico, ni modo, le vas a firmas perder. 3 Dávila años. ya jugó. Ni modo. No sé si aplica igual, ya una vez. Sí, puedes dar de con baja a un minutos, jugador. sí. Mira, en algún No equipo sé. me tocó que llegas y le deben, o sea, ¿quieres traer un técnico? Y le deben a 2 anteriores. Sí, claro, porque ha no pasado. terminaron su Ha pasado. contrato Muy y común. tienen deudas con los técnicos anteriores. Es terrible esa situación porque estás pagando un sueldo Bueno, de el alguien que ya no está. Barcelona, hablamos del Barcelona, Sí. acaba de terminar de pagar Sí. aquí que se tiene, al que despidió hace Sí. como 4 años. Bueno, y nada más hablar de Diego Ramírez, sí quiero decir, un cuate, yo lo busqué para Chivas, me lo quería llevar a Chivas también. Él me dijo, no, pues tengo esta posibilidad, se quedó ahí con Santiago. ¿De qué lo quería Richard? Es un cuate que conoce muy bien las estructuras de selecciones menores, los chavos, los que pueden proyectarse. Gente honesta, gente capaz, gente muy trabajadora, gran persona. Sí, sí. Le mando un fuerte abrazo porque vale la pena, Ok. es un tipo que Muy vale bien. la pena dentro del fútbol. Richard, ¿no has dicho tú también públicamente que a veces ser tan buena persona No. no es para el fútbol? Buena persona no. Honesto. Ok, que ser honesto Cuando eres es muy- malo muy para el honesto, fútbol. es muy complicado en el Es fútbol. complicado Sí. estar en el fútbol. Bueno, parece un buen chavo, Es en tus un propias chavo palabras. muy Se capaz. ve de lejos. Sí. Es más fácil darle las gracias desafortunadamente. Mira, en el fútbol mexicano, la honradez a unos los adorna, pero a otros les estorba. ¿De verdad? De acuerdo. De verdad. Pues es la nota con América, la destitución o la salida, vamos a llamarle la salida, aunque es una destitución escondida o disfrazada de su director deportivo después del arranque de torneo que han tenido ligado con el 2025, que para muchos, Sergio, entre ellos, Ahora, lo tilda Richard, de fracaso. gracias. Solo para cerrar, también traigo esto apuntado y lo quería decir. A ver. El América es el más grande y el más ganador porque se exige como nadie en el fútbol mexicano. El América es el estándar y de verdad se manejan como el más grande. Y ahí está, 3 partidos sin ganar, 3 partidos sin meter gol. Esto no pasa desde el 70. Tiene Hay que que haber tomar cambios. medidas, hay que Tiene tomar que haber medidas. cambios. Lo digo honesto Hay que también. tomar El medidas. América es el más grande, el más ganador. Exigencia total. Y sí se comporta como tal. Bueno, hablaremos de Pumas. Cuando volvamos, está llegando a Ciudad de México el que será refuerzo de Universidad. Puesto hasta ahora de arranque. Exactamente, No, pero- porque lo está llevando de menos a más. Sí. Es algo muy inteligente Ya de estuvo en Efraín. la banca Memote, ¿eh? También, Ojo, el partido Exactamente, pasado. es un relevo que obviamente el que va de gane ahorita es Morales Sí, sí. con lo que hizo contra Tigres y lo que hace contra León. Y Vite, evidentemente, haciendo esa mancuerna tanto en esta parcela, tanto para defender como para atacar, junto con Que Angulo. se ha quedado Esta corto, es la Vite, propuesta. ¿no? En Vite cuanto a todavía su está nivel, se debiendo, espera está mucho más de él. debiendo. Él juega más del otro lado, pero si llega Antuna, lo Sí, pero ideológico Antuna es que sí pongas... naturalmente va por ahí, ¿no? No, y que pongas un derecho por derecho y un izquierdo por izquierda y te vas a entrar bien con 2 centros delanteros. Me parece muy atractivo esto, ¿eh? Esto Y le es muy queda el Memote y le queda Jordan Carrillo y empieza a tener Ahora, recursos nomás, universidad, ¿no? cuando esté Duarte va a jugar Benevento Silva- regresa a la Silva por lateral. derecha, Duarte por Sí. izquierda y va a salir Benevento a la banda quizá o claro. en otra posición. Posiblemente, porque voy a regresar a la alineación de Tigres. Esto es en la ofensiva. Lo que estamos viendo aquí en amarillo es en ofensiva. ¿Qué sucedió cuando hizo la línea de 5? Esto es muy importante. Cambió, por supuesto, Angulo Angulo estaba, pero bueno, en el caso de que no esté, porque supongamos que lo expulsó y luego fue toda la seguidilla de cosas, ¿no? Pone a esta línea de 3, pone a lo que es Azuaje, aquí lo ponemos, lo pone como central, pone por izquierda, no recuerdo si era... Lo que expulsaron a Angulo, ¿te acuerdas? Sí. Pero ahí juega Angulo. Sí, normalmente era aquí, Sí. cierto, tiene razón. Era Angulo de este lado, Sí. Sí. así, Ahí. tal cual. Y luego eran 2, que son el 5, 2, 3. Aquí el asunto con Antuna, una línea de 5 sería la Ahí estaba formación así. Rubalcaba Ahí estaba todavía, ¿no? Rubalcaba, no estaba Junino y estaba Sí, Morales. estaba Sí, pero jugando. imaginemos la Morales línea de se 5, ¿a quién pondrías ahí? Yo en lugar de Juninho, que sería un delantero que no lo puedes parar a la banda, yo pondría ahí a Medina. Que Alan le ha Medina. respondido, que Justo llegó esa formación. con muy poquitos reflectores y tal vez fue de lo mejorcito. Quizás del el torneo mejor pasado, equipo ¿no? en el que se ha desempeñado después de... Pasó por América, pasó por muchos equipos. Lo mejor fue Toluca, ¿no? Cuando arrancó Sí. su carrera. Sí, cierto. Luego se Ahora. fracturó las 2 rodillas, lo operaron de las 2 rodillas y ya está volviendo ahora. Esto es lo interesante. Cuando juega así, Pumas más defensivo, hace siempre una estructura de 3 centrales, sube con los carrileros. Me he dado cuenta muchísimo que lo que hace Rivas es esto, subir, desprenderse y siempre hace la estructura ya sea de 3 y 1.
Siempre hace esto, 3-1. ¿Por qué? Es la tendencia, por ejemplo, que hace Chivas también con la línea de 5, desprende a los carrileros, toma riesgos y es oportuno a la hora de saber cuándo lo van a presionar y cuándo no. Cuando un equipo lo presiona, inmediatamente se mueven los carrileros, se cierran y esta función de Antuna va a ser diferente en Pumas. No va a ser el mismo de Cruz Azul, menos el de Tigres que vimos muy poquito, sino va a tener labores más defensivos y después desprenderse en esta zona de recuperación e ir al contragolpe. Que esa es su fortaleza. Sí, que tiene que Y la adaptarse velocidad, mucho a La verdad, Pumas. La velocidad. el espacio. Al espacio, El totalmente. espacio. Ahora, me encantó a mí un 4, o sea, jugar con 2 puntas sería increíble. novedoso. Sí. Ahora tienes extremos y tienes un buen mediocampo que te puede abastecer. Me parece muy atractivo. Robert Morales es un gran jugador Sí. y un niño, lo hemos visto poco, pero me parece que también Tiene lo es. cositas. De acuerdo. ¿Antuna en Pumas se va a parecer al de Cruz Azul o al de Tigres, Sergio? Pues él y Efraín Juárez tienen la respuesta, honestamente. Me parece que se necesitan mutuamente. Pumas, Antuna y Antuna, Pumas. Pero Es un día cualquiera para el fútbol mexicano. Hoy es uno de esos días en los que uno se sienta frente a la pantalla, prende la televisión, abre las redes sociales y se da cuenta de que algo no está bien, de que algo se rompió en uno de los clubes más grandes, más mediáticos y más exigentes de este país. Porque cuando hablamos del América, no hablamos de un equipo más, hablamos de una institución que vive bajo presión permanente, que está obligada a ganar siempre, que no puede darse el lujo de tropezar 2 veces seguidas, y hoy la realidad es que el América no solo está tropezando, sino que parece no encontrar el camino, parece no saber hacia dónde va, y cuando eso sucede, inevitablemente empiezan a rodar cabezas. Inevitablemente alguien tiene que pagar los platos rotos, y esta vez el nombre es Diego Ramírez. Muchos se preguntan por qué hoy, por qué ahora, por qué no después de la jornada 4 como había dicho André Jardín, por qué no esperar un poco más. Y la respuesta es simple, aunque duela aceptarla, en el América el tiempo no existe, la paciencia no existe. Los proyectos a largo plazo existen solo si hay resultados inmediatos, y cuando no ganas, cuando no anotas, cuando arrancas un torneo de una manera que no se veía desde México 70. Entonces todo se acelera, todo se vuelve urgente, todo se vuelve una bomba de tiempo. El comunicado oficial puede decir muchas cosas bonitas, puede hablar de crecimiento profesional, de nuevos proyectos, de continuidad institucional. Pero todos sabemos que los comunicados rara vez cuentan la verdad completa y que la realidad casi siempre va por otro lado, porque Diego Ramírez no se va por una decisión personal. No se va porque quiera crecer, se va porque la América está mal, porque el equipo no responde, porque la planeación deportiva falló, porque los refuerzos no llegaron a tiempo, porque los que llegaron no han marcado diferencia. Y porque dentro del club las tensiones se volvieron insostenibles. Aquí hay que decirlo claro, porque si no lo decimos nosotros, nadie lo va a decir. El problema de la América no es solo Diego Ramírez, no es solo Santiago Baños, no es solo André Jardín, es un problema estructural, es un problema de cómo se toman las decisiones, de cómo se gasta el dinero, de cómo se construye el plantel, de cómo se priorizan nombres sobre funcionamiento y de cómo durante mucho tiempo se pensó que el éxito pasado garantizaba el futuro, cuando en el fútbol eso no existe. Después de un tricampeonato histórico, el América se relajó, creyó que podía seguir ganando sin corregir errores, creyó que podía seguir fichando sin afinar el ojo, creyó que podía pagar sueldos altísimos sin consecuencias. Y hoy está pagando esa factura porque cuando tienes jugadores con salarios que solo 3 o 4 equipos en México pueden pagar, te quedas atrapado, no los puedes vender, no los puedes prestar, no los puedes sacar y mientras tanto sigues quemando dinero, sigues ocupando plazas de extranjero. Sigues frenando la llegada de refuerzos que realmente necesitas. El caso de jugadores como Víctor Dávila, La Pantera Zúñiga, Kevin Álvarez, Dilrosun, Linovsky, no es casualidad, es consecuencia de una mala planeación, de inversiones millonarias que no dieron el rendimiento esperado. Y cuando eso pasa alguien tiene que asumir la responsabilidad y en esta ocasión el hilo se cortó por lo más delgado. Porque antes de tocar a Jardín, antes de tocar a Baños, el sacrificado tenía que ser el director deportivo. Pero tampoco nos engañemos, esto no es solo un castigo, esto es un mensaje interno y externo, un mensaje para el vestidor. Un mensaje para la afición, un mensaje para la prensa. Un mensaje que dice algo estamos haciendo, aunque en el fondo muchos se pregunten si realmente se está cambiando lo que se tiene que cambiar. O solo se está moviendo una pieza para calmar el ruido, y en medio de todo esto, aparece el nombre de Antonio Ibrahim, un hombre de casa, un hombre de datos, de scouting, de análisis. De inteligencia deportiva, un perfil moderno que divide opiniones. Porque hay quienes creen en el fútbol del futuro, en la data, en los algoritmos, en la inteligencia artificial.
Y hay quienes como Ricardo Ferretti levantan la ceja y dicen que el fútbol se juega en la cancha, no en la computadora, que los partidos se ganan con carácter, con lectura del juego, con experiencia, no con numeritos. La pregunta es válida y es necesaria. ¿Está el América apostando por el camino correcto? ¿O está apostando por una moda? ¿Realmente el problema era el scouting o era la ejecución? ¿De qué sirve tener buenos informes si al final los jugadores no rinden? Y aquí hay que ser justos porque por las manos de Antonio Ibrahim pasaron nombres que sí funcionaron, como Julián Quiñones, Cabecita Rodríguez, Diego Valdés, Richard Sánchez, Malagón. No todo ha sido un desastre, pero el fútbol no vive del pasado, vive del presente. Y hoy el presente del América es preocupante. Mientras tanto, en otro punto de la capital, en Ciudad Universitaria, Pumas se mueve en silencio, sin tanto ruido, sin tanta presión mediática. Y confirma la llegada de Yuri El Antuna, un jugador que muchos daban por perdido, un jugador que pasó meses cobrando sin jugar, un jugador que necesitaba urgentemente un cambio de aire. Y Pumas le abre la puerta, apostando a que ese extremo rápido, desequilibrante, vertical, pueda volver a ser el que alguna vez vimos con la selección y con Cruz Azul. Este fichaje dice mucho de la filosofía de Efraín Juárez, un técnico que cree en la motivación, que cree en las segundas oportunidades, que cree que hay futbolistas que solo necesitan sentirse importantes otra vez y Antuna llega a un entorno donde va a tener minutos, donde va a tener confianza, donde va a tener una afición exigente pero paciente y eso puede marcar la diferencia porque talento tiene, eso nadie lo discute, la pregunta es si tendrá la cabeza, el compromiso y la constancia para responder. Pero así como llega Antuna, Pumas también deja ir a Jorge Rubalcaba, un jugador joven, con proyección, con mercado, y aquí se abre otro debate. El de los salarios, el de las renovaciones, el de hasta dónde un club puede o debe pagar. Porque Rubalcaba sentía que ganaba poco, sentía que no estaba valorado como otros nombres rimbombantes que llegaron al club. Y cuando un jugador no se siente valorado, tarde o temprano se va. Y Pumas prefirió vender ahora que perderlo gratis después, y mientras América y Pumas viven sus propios dramas, Guadalajara parece vivir en otro mundo, un mundo donde las cosas se hacen con calma, con orden, con disciplina, donde el técnico manda, donde el que no entra en planes se va, donde no hay medias tintas, donde Gedi Milito llegó a trabajar y no a vender humo, donde no se habla de títulos antes de tiempo, donde se entrena en silencio y se juega con intensidad y hoy Chivas es líder no por casualidad, sino porque hay una idea clara. Milito no es un técnico de discursos largos, no es un técnico mediático, es un técnico de cancha, de trabajo diario, de decisiones firmes. Y eso se refleja en un equipo que corre, que compite, que no se distrae, que no se siente campeón antes de tiempo, y eso en un torneo tan irregular como la Liga MX puede marcar la diferencia, porque aquí no gana el que mejor juega siempre. Gana el que mejor maneja los tiempos, las rachas, la presión. La Liga MX es un torneo noble, a veces demasiado noble, donde puedes empezar mal y terminar campeón, donde puedes clasificar de panzazo y levantar la copa, pero incluso en esa lógica, América hoy está en deuda, porque no solo no gana, no convence, no transmite seguridad, no transmite proyecto. Y cuando un equipo grande pierde eso, pierde su esencia. Hoy la conversación gira en torno a Diego Ramírez, mañana puede girar en torno a Santiago Baños. Pasado mañana puede girar en torno a André Jardín, porque así funciona este juego. Porque el fútbol es cruel, porque no perdona, y porque en clubes como el América no hay espacio para excusas largas. Hay espacio para resultados. La gran pregunta es si este movimiento realmente va a cambiar algo. Si el América va a corregir su forma de fichar, su forma de vender, su forma de gestionar sueldos, su forma de planear torneos. O si simplemente estamos viendo otro capítulo de una historia que ya hemos visto muchas veces, donde se cambia un nombre, pero no se cambia el fondo. El tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, el fútbol mexicano está más vivo que nunca, lleno de debates, de contrastes, de proyectos opuestos, de errores y aciertos, y nosotros vamos a estar aquí para analizarlos, para decir lo que muchos no quieren decir, para incomodar cuando haya que incomodar. Porque al final de eso, se trata este espacio de entender el juego, más allá del marcador, más allá del gol, más allá del escándalo, y seguir preguntándonos qué queremos realmente para nuestro fútbol. Y es que cuando uno analiza con frialdad lo que está pasando, se da cuenta de que el América no solo perdió partidos, perdió identidad porque durante muchos años el sello del América era claro, un equipo intenso, dominante, que te asfixiaba, que te hacía sentir pequeño desde el primer minuto, y hoy ves a un América dubitativo, lento, predecible. Un América que no lastima, que no intimida, que no impone respeto, y eso para un club y es gravísimo porque el respeto no se exige, se gana en la cancha, y hoy el rival ya no le tiene miedo al América. Hoy el rival dice si se les puede jugar, si se les puede sacar puntos, si se les puede ganar.
Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Porque cuando el rival deja de temerte, tú tienes que reconstruirte desde adentro y esa reconstrucción no se hace solo con discursos. No se hace solo con comunicados, se hace con decisiones valientes, con autocrítica real, con reconocer errores, y el América históricamente no ha sido un club que reconozca errores fácilmente, siempre ha sido un club que va hacia adelante, que apuesta fuerte, que compra caro, que prisa un poder, pero hoy, ese poder está cuestionado. Porque ¿de qué sirve tener uno de los presupuestos más altos de la liga si no lo puedes usar? ¿De qué sirve pagar sueldos europeos si tus jugadores no juegan como europeos? ¿De qué sirve traer nombres si no traes funcionamiento? Y esa es una pregunta que hoy retumba en Coapa, que incomoda, que molesta, pero que es necesaria porque el fútbol no entiende de excusas financieras cuando los resultados no acompañan. Y ojo, no se trata de decir que el América no tenga dinero, porque lo tiene, se trata de entender que ese dinero hoy está comprometido, atrapado, mal distribuido, porque cuando inviertes mal, cuando no vendes bien, cuando no produces cantera que nutra al primer equipo, entonces el margen de maniobra se reduce, y eso es exactamente lo que le está pasando al América, que hoy depende más de préstamos, de compras diferidas, de negociaciones largas, que de golpes de autoridad en el mercado. Y, mientras todo esto sucede, André Jardín está en una posición incómoda porque es el técnico tricampeón, el hombre que hizo historia, el que tiene crédito. Pero también es el que pone la cara cada jornada, el que manda el equipo a la cancha, el que decide cambios, el que elige alineaciones, y cuando las cosas no salen, el crédito se empieza a gastar. Porque en el fútbol, el crédito no es infinito, se acaba, y se acaba rápido. Hoy Jardín todavía tiene respaldo, pero ya no es ciego, ya no es absoluto, ya no es incuestionable, y eso se nota en el ambiente, se nota en las preguntas. Se nota en los análisis, se nota en la manera en que se habla del equipo, porque ya no se habla de cuando despierta el América, se habla de qué le pasa al América. Y ese cambio de narrativa es peligroso. Y por eso la salida de Diego Ramírez también funciona como advertencia, como decir nadie está a salvo, nadie tiene el puesto garantizado, si esto no mejora, van a caer más, y eso puede tener dos efectos, o despierta al grupo o lo fractura aún más. Y ahí está la gran apuesta de la directiva, porque jugar con la presión es un arma de doble filo ahora. Volteemos un poco la mirada al resto de la liga, porque el América no compite solo, compite contra equipos que están haciendo las cosas bien con menos ruido, con menos reflectores, pero con más coherencia, y ahí está el ejemplo de Chivas, que sin gastar locuras, sin traer bombazos mediáticos, hoy es líder, hoy suma puntos, hoy transmite orden, y eso duele más en Coapa porque el rival histórico está funcionando. Y no solo Chivas. También Toluca, también Pachuca, también. Equipos que producen, que venden, que reinvierten, que apuestan por jóvenes, que entienden que el fútbol moderno no es solo comprar, sino formar, vender y volver a formar, algo que la América ha descuidado en los últimos años. Porque cuando tu cantera no produce, tienes que comprar todo, y cuando compras todo, te equivocas más. Por eso el debate sobre fuerzas básicas vuelve a aparecer, porque no es casualidad que en América se cuestione qué está pasando abajo, qué está pasando con los jóvenes, por qué no llegan, por qué no se consolidan, por qué no se venden. Y cuando no produces, tu puesto como director está en riesgo, porque el negocio del fútbol moderno también pasa por ahí, no solo por ganar títulos. Y en ese contexto, el caso de Pumas es interesante porque Pumas históricamente ha vivido de cantera, de identidad, de jóvenes, y hoy, aunque no está en su mejor momento deportivo, sigue tomando decisiones coherentes con su realidad, como apostar por Antuna, como vender a Rubalcaba, como no romper su estructura salarial, aunque eso implique perder talento, porque prefieren perder un jugador que romper el equilibrio del vestidor. Eso es algo que muchos clubes grandes no quieren aceptar, pero el vestidor es sagrado. Y cuando empiezas a pagar sueldos desproporcionados, generas problemas internos, celos, inconformidades. Y tarde o temprano eso se refleja en la cancha, y América hoy es un claro ejemplo de eso, con jugadores que ganan mucho y producen poco. Y otros que producen, pero no se sienten valorados. Y regresando al tema Antuna, porque vale la pena profundizar. Este fichaje no es menor, porque habla de un jugador que necesita reivindicarse, que necesita demostrar que todavía tiene nivel, que todavía puede marcar diferencia, y Pumas es un entorno ideal para eso, porque no tiene la presión del América, pero sí tiene exigencia, y si Antuna responde, puede convertirse en uno de los movimientos más inteligentes del torneo. Pero, si no responde, también puede convertirse en otro ejemplo de cómo el talento sin cabeza no alcanza, de cómo la velocidad sin decisión no sirve, y ahí Efraín Juárez tiene un reto enorme. Porque no solo tiene que acomodarlo tácticamente, tiene que recuperarlo mentalmente, y eso en el fútbol es casi más difícil que entrenarlo físico.
Y mientras todo esto se mueve, la Liga MX sigue su curso con jornadas, con fechas F y FA mal acomodadas, con parones innecesarios, con un formato que permite sobrevivir a casi todos, y eso también influye porque en otra liga, un inicio como el de la América sería dramático. Pero aquí todavía hay margen, todavía hay tiempo, todavía hay repechaje, todavía hay play-in, y eso puede jugar a favor o en contra. A favor porque te permite corregir, porque te da vida. Porque te da oportunidades, pero en contra porque te invita a la mediocridad porque te dice no pasa nada si arrancas mal. Y los equipos grandes no deberían vivir de eso, deberían aspirar a dominar de principio a fin, y hoy el América está lejos de eso. La pregunta final es inevitable. ¿Este América tiene arreglo? ¿Este América puede volver a ser el de antes, con lo que tiene, o necesita una sacudida más profunda? ¿Necesita cambiar nombres más pesados? ¿Necesita redefinir su proyecto? Y esa respuesta no la tiene nadie hoy. Ni la directiva, ni el cuerpo técnico, ni los jugadores, porque el fútbol es dinámico, cambia rápido. Y lo que hoy parece crisis, mañana puede ser reacción. Pero también puede ser el inicio de un ciclo complicado. Si no se toman las decisiones correctas, si se sigue pateando el problema, si se sigue maquillando la realidad porque la afición de la América no es tonta, ve, analiza, exige. Y cuando la paciencia se acaba de verdad, así que estamos ante semanas clave, semanas que van a marcar el rumbo del torneo. Semanas donde cada partido va a ser una final, donde cada error va a ser amplificado, donde cada decisión va a ser juzgada. Y ahí veremos de qué está hecho este América, si tiene carácter, si tiene liderazgo, si tiene hambre o si simplemente vive del recuerdo de lo que fue. Porque en el fútbol, como en la vida, no importa lo que fuiste, importa lo que eres hoy, y ella, la América, tiene muchas preguntas y pocas respuestas. Mientras otros equipos avanzan, crecen y se consolidan, y esa es la realidad que nadie puede esconder por más comunicados que se publiquen, por más discursos que se den, por más promesas que se hagan. Y aquí vamos a seguir, analizando, cuestionando, diciendo lo que otros callan, porque el fútbol mexicano merece una discusión más profunda, más honesta, más crítica, y porque solo así, enfrentando la realidad, es como se puede aspirar a mejorar. Y mientras todo esto se discute en mesas de análisis, en programas de televisión, en redes sociales, hay algo que pocas veces se dice con suficiente fuerza. Y es que el fútbol mexicano muchas veces se sabotea. Asimismo, porque en lugar de aprender de sus errores, los repite, y el caso del América hoy es un espejo incómodo para toda la liga. Porque lo que le pasa a la América le puede pasar a cualquiera cuando se pierde el equilibrio entre lo deportivo y lo administrativo. Porque no es casualidad que cuando un club deja de producir jugadores, deja de vender bien, deja de renovar a tiempo, empieza a depender únicamente del mercado, y el mercado es traicionero, el mercado es caro, el mercado no perdona malas decisiones, y cuando te equivocas 2 o 3 veces seguidas, el margen de error desaparece, y eso es exactamente lo que estamos viendo. Y aquí entra un tema que muchos prefieren evitar, pero que es fundamental, el tema del poder dentro de los clubes. ¿Quién decide? ¿Quién manda? ¿Quién tiene la última palabra? Porque cuando hay demasiadas voces, demasiados egos, demasiados intereses, el proyecto se diluye, y el América hoy parece un club donde las decisiones no siempre siguen una línea clara, donde a veces manda el entrenador, a veces manda el director deportivo, a veces manda la presidencia, y cuando eso pasa, el resultado suele ser confusión, y no se trata de buscar culpables individuales, se trata de entender procesos, de analizar cómo se llegó hasta aquí, porque nadie se levanta un día y dice hoy vamos a hacer todo mal, las cosas se van acumulando, una mala contratación aquí, una renovación mal manejada allá, una venta que no se concreta, una promesa que no se cumple, y cuando te das cuenta, el